a decir entonces que la parábola la vamos a definir como un conjunto de puntos que se mantiene a una distancia fija respecto, que mantiene una distancia respecto a una recta fija que es siempre igual a la distancia a un punto fijo. Esta es la recta fija, este es el punto fijo. Entonces, este conjunto de puntos mantiene la misma distancia desde esta recta hacia el punto que desde este punto hacia el punto este que es el móvil. Vamos a ver la animación. Hay que mirar cuánto miden los segmentos H e I, ¿sí? Esos dos segmentos, y van a ver que a medida que el punto móvil se desplaza, la medida de esos dos segmentos es la misma. Hay que considerar que el punto fijo, o sea, el foco, no pertenece a ¿dónde? A la recta fija, o sea, no pertenece a la directriz. Vamos entonces a repasar los elementos, ¿sí? Tenemos la directriz, que la vamos a llamar L, que es una recta fija. El foco, que como siempre lo denominamos F, lo único que cambiamos es cómo llamamos a las coordenadas. El eje de la parábola, ¿sí? El eje de la parábola es el que pasa por el foco, y en este caso lo vamos a llamar A, porque la letra L que usábamos para el eje de la elipse y la hipérbola, ahora la estamos usando esa letra para la recta fija o directriz. Además, vamos a decir que el eje de la parábola y la recta directriz son perpendiculares, ¿sí? Y que la intersección entre ellas hay un punto A. El vértice se encuentra en el punto medio entre ese punto A y el foco, y tiene un solo lado recto, porque recordemos que el lado recto, ¿sí?, es perpendicular al eje X y además tiene que pasar por el foco. Como la parábola tiene un solo foco, tendremos un solo lado recto. En este caso, como P, ¿sí?, es positivo, las ramas se abren hacia la derecha. Vamos a ver en base al gráfico, entonces, de deducir cómo es la ecuación de la parábola. Esta la hacemos en forma completa porque es cortita respecto de las otras de la elipse y de la hipérbola, que solamente hicimos el planteo a partir del gráfico, como sería el planteo hasta con Pitágoras y a donde llegamos, pero no hicimos toda la deducción. En este caso, ¿sí?, nosotros tenemos dos segmentos que considerar y que son iguales, ¿sí? Tenemos PF y PD o DP, ¿sí? Entonces sabemos que PF tiene que ser igual a DP. Ahora vamos a ver qué es lo que se forma acá. Para averiguar esta distancia o el valor de este segmento, lo que tenemos es un triángulo rectángulo, y esto corresponde a la hipotenusa. Entonces podemos plantear Pitágoras. Entonces vamos a plantear que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto este vale I, que es la altura I, y este otro cateto vale la diferencia entre el valor de P y el valor de X, o sea, eso nos da ese pedacito. Entonces, para hacer la suma de los cuadrados de los catetos, ¿qué tenemos que tener? P menos X, eso al cuadrado, más este valor, que es I, al cuadrado. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? La distancia desde el origen hasta X es X, y la distancia desde el origen hasta menos P es P. Entonces, toda esta distancia, que es igual a esta, va a ser igual a P más X. Y eso es lo que tenemos acá.
Eso a partir, es el planteo a partir del gráfico. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Una serie de pasos algebraicos. Vamos a elevar ambos miembros al cuadrado. Luego de eso, vamos a simplificar índice con exponente. Y eso nos va a quedar, ¿sí? P menos X al cuadrado más Y cuadrado. Y en este segundo miembro desarrollamos el cuadrado del binomio. Luego de eso, pasamos acá, desarrollamos el cuadrado del binomio acá, esto queda igual, esto ya estaba desarrollado. Y luego lo que podemos hacer es cancelar lo que se cancela, el x cuadrado con el x cuadrado, y pasar, ¿sí? En este caso, menos 2px al otro miembro. Entonces nos quedará esta expresión. Habitualmente vamos a trabajar con esta, eventualmente se podrá usar esto. Respecto al análisis que podemos hacer, vamos a decir que cuando P, ¿sí?, sea mayor que 0, la parábola va a estar definida para valores reales positivos, o sea, se extiende hacia la derecha, hacia el más y menos infinito, o sea, las ramas se extienden hacia la derecha. Y cuando P sea menor que 0, va a estar definida para los reales negativos. O sea que las ramas se van a extender hacia la izquierda, hacia el más y menos infinito. Si despejamos, ¿sí?, de esta ecuación, o sea, esto que tenemos acá, tendremos esta expresión, y si queremos saber la ordenada del foco, o sea, para cuando x es igual a p y reemplazamos acá, vamos a tener, ¿sí?, cómo hallar el lado recto, ¿sí? Porque acá p por p es p cuadrado, la raíz cuadrada de p cuadrado nos da p, eso nos da 2p. Pero eso nos da solamente una ordenada. Cuando tenemos que hacerlo hacia arriba o hacia abajo, tenemos el doble de eso, entonces con 4p obtendremos el lado recto. Y la excentricidad, ¿sí?, vamos a decir que la distancia al foco y la distancia al punto A son iguales, por lo que la excentricidad va a valer 1. En este caso tenemos la parábola, ¿sí?, que tiene vértice en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje X, ¿sí?, donde decimos que el foco, la coordenada del foco es menor que 0, entonces las ramas se abren hacia la izquierda. ¿En qué cambia, ¿sí?, la primera ecuación ordinaria respecto de esto que estamos diciendo? Acá que dice, y cuadrado es igual a 4px. Y en el anterior, ¿qué decía? Fíjense, y cuadrado es igual a 4px, ¿sí? No cambió nada. Según como sea p, bueno, acá podremos dilucidar cómo es el foco, ¿sí? ¿Cuándo va a cambiar algo en la ecuación? Cuando las ramas estén orientadas hacia arriba o hacia abajo. Y por supuesto, cuando tengan un caso concreto, para dilucidar cuando sea el centro, el vértice en el origen de coordenadas, ¿sí?, van a poder darse cuenta si la orientación de las ramas es hacia la derecha o hacia la izquierda, según sea positiva o negativa. Fíjense. Fíjense, entonces, si tuviéramos la rama orientada hacia arriba u orientada hacia abajo. Siempre tenemos los mismos elementos. El foco y la directriz, el vértice, ¿sí? Siempre el vértice, ¿sí?, distancia media entre este valor de intersección, entre el eje de la parábola y L, que este valor, este punto habíamos dicho que se llamaba A, ¿sí? Y cuando las ramas estén orientadas hacia arriba, ¿sí?, acá tenemos que cambiar, recuerden que acá hay que cambiar el, ¿cómo se llama? El par ordenado, ¿sí? En X era P0, acá, si el eje está sobre el eje Y, decimos que corresponde a 0P, ¿sí? Pero acá es P positivo, y si las ramas están orientadas hacia abajo,
¿sí? La coordenada de Y de P será negativa. Y ahora sí vemos que hay un cambio en las ecuaciones, ¿sí? Respecto de cuando el eje está sobre el eje X. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Que X cuadrado es igual a 4pi. ¿Sí? En cambio, en la otra que decía que Y cuadrado era igual a 4px. ¿Sí? Como para comparar y poder acordarnos cómo es cada una de las ecuaciones. Además, ¿sí? La parábola puede estar desplazada. En vez de tener vértice en el origen de coordenadas, podrá tener vértice, ¿sí? En coordenadas HK. Y el eje paralelo al eje X o al eje Y. En este caso vamos a analizar el eje X y vamos a ver el desplazamiento que se realiza de la misma forma que en los casos anteriores. Entonces, ¿qué decimos? Que tenemos el eje X y el eje Y, y además desarrollamos o escribimos, ¿sí? O graficamos dos ejes paralelos a cada uno de los anteriores, X' y'. Si en principio los hacemos coincidir, ponemos este origen acá, ¿qué vamos a tener? Que X es igual a X' y que Y es igual a Y'. Pero en cuanto decimos que hay un desplazamiento de H hacia la derecha y de K hacia arriba, hacia la derecha o a la izquierda, y hacia arriba o hacia abajo, lo importante es que H es un desplazamiento en dirección del eje X y K un desplazamiento en dirección del eje Y, ¿sí? Sumamos esos desplazamientos y luego de eso despejamos X' y'. Y de esa forma obtenemos que X' es igual a X menos H e Y' igual a Y menos K. Eso lo reemplazamos en la primera ecuación ordinaria que habíamos obtenido antes. Entonces, si reemplazamos acá a Y cuadrado por Y menos K y reemplazamos a X por X menos H, entonces obtenemos la segunda ecuación ordinaria o canónica. Además, tenemos, ¿sí?, las nuevas coordenadas del vértice, ¿sí?, en HK, porque es con vértice en HK, del foco, ¿sí?, que para este caso tiene un desplazamiento en cuanto de H en P, porque es la coordenada del foco en X, y L va a tener un desplazamiento de H en menos P. Así se calcula la coordenada de X para L, o sea, para la directriz. Y en el caso que tengamos vértice HK, pero eje paralelo al eje Y, dijimos el desplazamiento se realiza de la misma forma, pero ahora lo que vamos a reemplazar, ¿qué es? En X vamos a reemplazar por X menos H, en Y por Y menos K, que es lo mismo que antes, solamente que ahora nos queda que la expresión cuadrática va a ser igual a 4p respecto de la expresión que tiene Y. De la misma forma, ¿sí?, el vértice en HK, vamos a tener un desplazamiento o un cálculo, una forma de calcular el foco que va a estar dada para la coordenada de Y, ¿sí?, por K más P, o sea, el valor de K que tenemos acá más P que es lo que suma hacia el foco. Y para determinar el valor de la directriz, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es K menos P, el valor de la coordenada del vértice en Y menos P1. Menos P, que es el valor, ¿sí?, que nos tenemos que desplazar, el mismo valor que nos desplazamos, ¿sí?, con signo opuesto respecto del foco. Bien, y acá ahora tenemos dos cuestiones para tener en cuenta. Para encontrar la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general, tenemos, ¿sí?, la ecuación ordinaria cuando el eje
¿Coincide o es paralelo? Acá, bueno, está con HK, digamos que no estaría coincidiendo con el eje X, pero digamos que es paralelo al eje X, la segunda ecuación ordinaria, o acá que sería paralelo al eje Y, el eje de la parábola. Entonces, para cada uno de esos casos, tenemos que desarrollar el cuadrado, luego de desarrollar el cuadrado, pasar todos los términos a un miembro, y luego ordenarlos en función de la ecuación general de las cónicas, donde va a aparecer o no el término que contiene el coeficiente A y el coeficiente C, según sea el caso. Cuando tengamos la ecuación de la parábola que es paralela al eje X, no aparece el coeficiente en X. No aparece el término que tiene X cuadrado. Y cuando tenemos la ecuación de la cónica de la parábola que tiene eje paralelo al eje Y, que es lo que no aparece, la cuadrática o el término cuadrático, ¿sí?, que contiene A y cuadrado. Entonces, en nuestro análisis de cómo se ve una ecuación general, ¿sí?, para saber que se trata de una parábola, lo que tenemos que ver si A y C, si alguno de los dos es igual a 0, ¿sí? Tendremos este caso o este otro. Y para estar seguros de que se trata de una parábola, ¿qué tiene que ocurrir? Si A es igual a 0, C y D tienen que ser distintos de 0. O sea, tengo que tener un término cuadrático y tengo que tener el término lineal de la variable cuadrática que no aparece. Y en este caso, exactamente lo mismo. Y si lo que queremos hacer es pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria, siempre con vista, ¿sí?, a cómo es la ecuación ordinaria, esa expresión, vamos a trabajar esa ecuación general. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo muy parecido a lo que hacíamos con la hipérbola y con la elipse cuando queríamos pasar de la ecuación general a la ordinaria. Solamente que en este caso vamos a tener que completar un solo cuadrado, porque tiene un solo cuadrado esta ecuación. Pero tenemos que completar este formato. Entonces vamos a intentar armar una expresión cuadrática por un lado y el 4p por x menos h por el otro miembro de la igualdad. Entonces, para lo que tenemos los cuadrados, ¿sí?, de un miembro, el resto del otro. Luego de eso, coeficiente principal tiene que ser igual a 1. Entonces, 4 lo voy a sacar de factor común. Así, la y cuadrado me queda multiplicada por 1. Y luego voy a determinar cuál es el término independiente para esta expresión que hace que yo pueda expresar, o que va a hacer que pueda expresar esto como el cuadrado binomio. Entonces teníamos que tomar una relación entre coeficientes que es b sobre a al cuadrado. B sobre 2 al cuadrado. B es menos 3 sobre 2 al cuadrado, nos da 9 cuartos. Entonces, sumamos 9 cuartos, pero considerando que ese 9 cuartos está afectado por 4, ¿qué nos queda? 9. Entonces, para que la ecuación sea equivalente, sumamos 9 al otro miembro de la igualdad. Luego de eso, ¿sí?, tenemos un trinomio cuadrado perfecto, lo podemos expresar como el cuadrado del binomio, y seguimos trabajando para buscar esta forma. Luego de esto, tenemos que ver de que este 4 no esté acá. ¿Sí? Acá nos tiene que quedar multiplicado por 1. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos dividir a ambos miembros de la igualdad por 4, y entonces nos va a quedar acá menos 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos este formato. El i menos k al cuadrado, ¿sí?, menos 2, ¿sí?, que acá tenemos 4p. 4p es igual a menos 2, eso nos ayuda a averiguar el valor de p, por x más 1/2, o sea, esto será x menos 1/2, ¿sí? Nuestro h es menos 1/2. Nuestro k es 3/2. Ahí tenemos las coordenadas del vértice.
Bueno, y acá hay unas aplicaciones de parábolas, y hay como mucho puente, pero bueno, es lo que hay y que es como muy claro y comprensible. Así que ahí tienen unas aplicaciones de parábolas. ¿Qué sería ideal? Que habiendo terminado yo para estudiar, en el transcurso de que van estudiando, pudieron hacer un cuadro, no les digo como este, pero sí un cuadro propio en el que puedan volcar toda la información que tienen sobre parábolas, porque perdón, sobre parábolas, sobre las cónicas, porque las cónicas tienen varios aspectos en común y algunos que otros que no, pero tienen sus características. Entonces, de todas que vemos, ecuación ordinaria, primera ecuación ordinaria o canónica, la segunda, o simplemente ecuaciones ordinarias, pero siempre tienen dos ecuaciones ordinarias, la ecuación general, además vemos que tienen foco, vértice, excepto la circunferencia que no tiene vértice, que tiene centro y tiene radio, ¿sí? Entonces son características que podemos ir anotando. Además, la hipérbola y la elipse tienen otras cuestiones por sus complejidades, que tienen eje mayor, eje menor o eje transverso y conjugado, según sea la elipse o la hipérbola respectivamente, tienen su relación fundamental, tienen foco, tienen lado recto, ¿sí? Entonces toda esa información se puede condensar en un cuadro que nos ayude, sobre todo, a distinguir cómo son las ecuaciones para no confundirlas. Cuando el eje focal coincida con el eje X, o cuando coincida con el eje Y, o sea paralelo al eje X, o sea paralelo al eje Y, ¿sí? Entonces tenemos varias opciones y hay que tener como mucho cuidado y poder distinguir con mucha claridad, ¿sí? ¿Cuál es cuál ecuación es cuál para poder trabajar bien y no equivocarnos? Así que estaría bueno que yo está esta idea de cuadro, pero lo mejor es que el cuadro sea propio, ¿sí? Porque eso es lo que les va a ayudar a aprender. Vieron que cuando ustedes tienen que hacer algo, escribir algo 5 veces, lo resaben, ¿sí? Entonces como que esto de escribirlo, de buscarlo, de pensarlo, de organizarlo, les sirve para aprender. Vamos con las cuadras. Ya vimos las cónicas, entonces ahora avanzamos hacia las cuádricas. Es una generalización de las cónicas, de esto de las superficies cuádricas. Pasamos del plano, porque las cónicas están en el plano, en dimensión 2, ¿sí? Tenemos eje X e Y. Pasamos al espacio, vamos a trabajar en 3 dimensiones, porque las superficies se representan con una ecuación de segundo grado con variables x, y z. Entonces, ¿qué agregamos acá? Ya conocíamos a x cuadrado, y cuadrado, pero ¿qué agregamos? cz al cuadrado. Y corremos los coeficientes, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 términos rectangulares, o sea que combinen a las distintas variables xy, xz y z, 3 términos, ¿sí?, lineales, uno con cada una de las variables, más el término independiente igual a 0. Los términos rectangulares decimos que representan un giro, y los términos lineales indican una traslación. Ambos términos los vamos a considerar como iguales a 0, o sea que nos vamos a quedar con los 3 términos cuadráticos y el término independiente para analizar las cuádricas. Y solamente vemos una idea de las cuádricas, no hacemos mucha profundización, pero aunque sea esta idea, los ayuda y les sirve para después avanzar con lo que ven de cuádricas en análisis 2. Vamos a ver cuádricas con centro, que son superficies simétricas respecto del origen, y cuádricas sin centro, que son superficies que carecen de simetría.
En las cuádricas con centro, ¿sí?, tenemos el elipsoide, el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de 2 hojas. ¿En qué se diferencian, ¿sí?, una cuádrica de otra? Fíjense, acá en el elipsoide, los 3 coeficientes, o sea, de los 3 términos cuadráticos, son positivos. En el hiperboloide de una hoja, de los coeficientes, 2 son positivos. Y en el hiperboloide de 2 hojas, de todos los coeficientes, solamente 1 es positivo, ¿sí? Los 3 valores estos, m, n y p, o sea, los 3 coeficientes de los términos cuadráticos, son distintos de 0, y r, ¿sí?, el término este independiente, es positivo. Ni 0 ni negativo, ¿sí? Tiene que ser positivo. Entonces, el elipsoide de las cuádricas con centro, el elipsoide, ¿sí?, dijimos que tenía que tener los 3 coeficientes positivos, r distinto de 0. Fíjense el aspecto que tiene. El hiperboloide de una hoja, dijimos que tiene que tener 2 coeficientes positivos. Y tiene ese formato. Y el hiperboloide de 2 hojas, ¿sí?, que tiene de estos coeficientes uno solo positivo. Ahí les voy a mostrar un GeoGebra. Fíjense, acá vamos a ir armando de a uno por vez, ¿sí? Acá tengo R. Vamos a poner los 3 coeficientes positivos, ¿sí? Acá tengo M, este y este, ¿sí? Tengo los 3 coeficientes positivos, tengo el elipsoide. Voy a mover un poco estos coeficientes, ¿sí? Muevo el relacionado con Z. ¿Qué ocurre? A medida que me acerco a 0, acá estoy yendo para la izquierda, ¿qué pasa? El elipsoide se estira, ¿sí?, respecto del eje Z. ¿Sí? P es el coeficiente de Z. Si llega a ser 0, miren qué pasa. Tengo un cilindro. Voy a dejar este acá. Voy a mover el coeficiente que corresponde al eje Y, que es el verde. Entonces me voy acercando a 0, y ¿qué es lo que vaya? Me pasé. ¿Qué es lo que ocurre? Se estira, ¿sí?, el elipsoide respecto de ese eje. Y si, bueno, llego a 0, ¿qué ocurre? Tengo un cilindro, ¿sí?, respecto de ese eje. Y ahora voy a mover el coeficiente relacionado al eje X, que sería el eje rojo. Entonces el elipsoide, ¿sí?, se hace más aplanadito y estiradito respecto de ese eje. Y si llego a 0, nuevamente tengo un cilindro. Ese es el caso del elipsoide, ¿sí? Si muevo, si tengo el elipsoide, en este caso, bueno, quedó así, y muevo el término independiente R, que lo pusimos a la derecha de la ecuación, lo que hace es agrandar o achicar proporcionalmente lo que tengo ahí, ¿sí? Bien, vamos a hacer de a uno por vez los coeficientes negativos. Así tenemos el hiperboloide de una hoja. Voy a hacer primero negativo el coeficiente asociado al eje X. Entonces, ¿qué pasa? El hiperboloide está centrado respecto del eje X. Ahora hago negativo el coeficiente respecto del eje Y. Entonces tengo el hiperboloide centrado respecto del eje Y. Ya se imaginan qué va a pasar si hago negativo el coeficiente respecto del eje Z. ¿Sí? Lo tengo centrado el hiperboloide respecto de ese eje. Ahora, ¿qué nos quedaría? Ver el hiperboloide de
2 hojas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Negativos 2 de los coeficientes asociados a la ecuación. Por ejemplo, hagamos negativo el coeficiente asociado a x y el coeficiente... A ver, ¿cómo hago para que se vea mejor? Ahí no lo hice negativo. Bueno, queda medio grande, ahí lo voy a ver de achicar un poquito. Entonces, hice negativo, el coeficiente, ahí está. El coeficiente respecto del eje X y respecto del eje Y, ¿sí? Entonces ahí vemos el hiperboloide de 2 hojas. Vamos a hacer negativo, voy a poner este positivo, y vamos a poner los coeficientes respecto de X y de Y negativos. Entonces, ¿ven cómo queda? El hiperboloide de 2 hojas queda centrado respecto de ¿cuál? De Z. Y si pongo negativos los coeficientes respecto de Y y de Z, fíjense cómo queda centrado el hiperboloide de 2 hojas respecto del eje X. ¿Sí? Queda respecto del eje que está negativo. Bien. Bueno, entonces, esto es cuádricas con centro. Además tenemos las cuádricas sin centro. Entonces, esas están representadas mediante esta ecuación. Tenemos el término cuadrático en X, el término cuadrático en Y el un término lineal en Z. Con esta ecuación podemos representar un paraboloide elíptico y un paraboloide hiperbólico. El paraboloide elíptico va a tener los 2 coeficientes, ¿sí?, de los términos cuadráticos positivos. Y el hiperbólico va a tener uno de los coeficientes positivos. Siempre vamos a tener en cuenta que el coeficiente que acompaña el término lineal tiene que ser mayor que 0 o positivo. Entonces, vamos a tener un paraboloide elíptico, dijimos, cuando estos 2 coeficientes sean positivos, que es el caso, ¿sí?, que se representa la antena parabólica. Y vamos a tener un paraboloide hiperbólico en el caso en que uno de estos 2 coeficientes sea positivo. Este gráfico se corresponde con el formato que tiene la silla de montar. Entonces, acá tenemos en este caso el paraboloide elíptico. ¿Sí? Acá estoy moviendo el coeficiente. Uy, me pasé. Acá vamos a dejarlo positivo, ¿no? Y estoy moviendo el coeficiente que tiene que ver con X. ¿Sí? Si me paso del lado negativo, ¿qué ocurre? Tengo el paraboloide hiperbólico. Vamos a mover ahora el coeficiente en Y. ¿Sí? Fíjense cómo se estira el paraboloide. Ahora, cambiamos. Vamos a poner uno de los 2 negativos para ver mejor cómo es la silla de montar. A ver si lo pongo un poco más. Ahí. Sí, para que se pueda ver. Y si cambio, dejo esto acá y este para acá. Bueno, esto no me queda bien. ¿Sí? Ahí se ve de otra forma. ¿Sí? Bueno, según cómo estiremos, se van viendo. Y este siempre se lo estira más o lo aplasta más, que sería el término lineal. Vamos a definir entonces qué es un espacio vectorial, ¿sí?
Vamos a decir que es un conjunto no vacío de objetos, y cuando decimos objetos nos referimos a los objetos o estructuras algebraicas que venimos viendo, ¿sí? Matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, que se denominan vectores, ¿sí? Esos objetos se denominan vectores, donde están definidas dos operaciones llamadas suma y producto por escalar, que satisfacen los siguientes axiomas, ¿sí? Vuelvo a repetir. ¿Cómo definimos o cómo decimos qué es un espacio vectorial? Decimos que es un conjunto no vacío de objetos. Los objetos pueden ser matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números. Esos objetos que son estructuras algebraicas que los denominamos vectores, donde están definidas dos operaciones, la suma y el producto por escalar, que satisfacen los siguientes axiomas. Para la suma, ¿sí? Primer axioma, decimos que estos son vectores, esos objetos o estructuras. Cualesquiera que sean matrices, polinomios, funciones continuas, números, ¿sí? Estos vectores, vamos a decir que si los vectores U y B pertenecen al espacio vectorial B, entonces su suma también está en ese espacio. Es una ley, la suma es la ley de composición interna, lo vamos a describir como LCI, es la ley de cerradura para la suma vectorial. Goza de la propiedad conmutativa, o sea que si los dos vectores pertenecen al espacio vectorial B, ¿sí? Sumar U más B o B más U es lo mismo. También goza de la propiedad asociativa, entonces si tenemos tres vectores U, B y W que pertenecen al espacio vectorial B, vamos a decimos que si sumamos B más W y luego se lo sumamos al vector U, o si sumamos U más B y luego se lo sumamos a W, y el resultado es el mismo. ¿Sí? Para que no sea tan abstracto, podrían pensar que están sumando matrices, o que están sumando polinomios, ¿sí? O que están sumando números, que son los objetos que dijimos que maneja un espacio vectorial, porque dijimos que es un conjunto de objetos. Bueno, que pueden ser cualquiera de esas estructuras algebraicas. Bueno, pueden pensarlo respecto de alguna de esas estructuras. Elemento neutro, ¿sí? Si 0 pertenece al espacio vectorial, ¿sí? Para todos los vectores que pertenecen al espacio vectorial, acá ponemos todos los vectores U, ¿sí? Se va a cumplir que el elemento neutro o el vector neutro más el vector U va a ser igual al vector U más el vector neutro, va a ser igual al vector U. Luego, elemento inverso, vamos a decir que para todos los vectores U que pertenecen al espacio vectorial B, va a existir el opuesto de U que pertenece al espacio vectorial B. De modo que la suma, ¿sí? Por un lado o por el otro, para esos vectores nos va a dar 0. ¿Sí? 0 es el vector 0 o el vector nulo. Estos son axiomas para la suma. Además tenemos 5 axiomas para la multiplicación por escala. Entonces decimos que tenemos un vector U que pertenece al espacio vectorial B y K, que es un escalar que pertenece a un cuerpo K. Entonces vamos a decir que si tenemos un elemento que pertenece a un cuerpo K, que no es del espacio vectorial, y un elemento que sí es del espacio vectorial, la multiplicación por escalar, ¿sí? Está en el espacio vectorial. Piensen que una matriz la multiplican por un escalar, y entonces esa matriz está acá en ese espacio vectorial si fuera ese conjunto de objetos o vectores. ¿Sí? La idea es que esto del espacio vectorial da una conceptualización, una generalización más amplia de los vectores propiamente dichos. ¿Por qué? Porque incluye a otras estructuras. Si esto se cumple,
estamos en este caso en la ley de composición externa. ¿Por qué es una ley de composición externa? Porque el escalar no es del espacio vectorial, ¿sí? Esta multiplicación está hecha por un escalar que es externo al espacio vectorial. Y la ley es la ley de cerradura para la multiplicación por escalar. Además, cumple con la propiedad de ser asociativa, ¿sí? Entonces, si tenemos escalares K y M y el vector U que pertenece al espacio vectorial, podemos hacer ¿qué cosa? Multiplicar el vector U por un escalar y a ese resultado multiplicarlo por otro escalar. O podríamos multiplicar los dos escalares y luego eso multiplicarlo por el vector. Distributiva respecto de la suma de vectores. Ahora tenemos dos vectores, U y B, y un escalar. Entonces, tenemos el escalar multiplicado por U más B, porque es distributiva respecto de la suma de vectores lo que estoy planteando. Entonces, esta expresión es lo mismo que K por U más K por B. O sea que quiere decir que me da lo mismo tener esta expresión que esta otra, son iguales. Además de la distributiva respecto de la suma de vectores, tenemos la distributiva respecto de la suma de escalares. Entonces ahora tenemos un vector que pertenece al espacio vectorial y dos escalares. Entonces tenemos los escalares expresados como suma multiplicados por el vector. Entonces, sumar los escalares y multiplicar por el vector es lo mismo que multiplicar el escalar por el vector y sumarle la multiplicación del otro escalar por el vector. O sea, esto que tengo acá. Además, contamos con elemento neutro. El elemento neutro en la multiplicación por escalar para un vector U va a ser ¿qué cosa? El escalar 1. Vamos a decir que cualquier objeto que satisfaga los 10 axiomas, ¿sí?, lo podemos denominar vector del espacio vectorial que corresponda. Entonces, cualquier objeto que dijimos que eran los objetos, las matrices, los vectores, los números, las funciones continuas, etc. Los polinomios también habíamos nombrado. Bien. La idea de tener un espacio vectorial nos lleva a plantearnos el subespacio vectorial. Entonces vamos a decir que un conjunto no vacío W de un espacio vectorial, o sea, es un conjunto que está dentro de este conjunto, pero no puede ser el vacío. Vamos a decir que es un subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas sobre B. O sea, W, que está incluido en B y es no vacío, tiene que ser también un espacio vectorial, ¿sí?, pero bajo las condiciones a las que está sometido el espacio vectorial B en el que está incluido. Tendríamos que hacer ¿qué cosa? Probar que se cumplen los 10 axiomas. Pero hay unas condiciones necesarias y suficientes que dicen que para que un conjunto no vacío de un espacio vectorial sea subespacio, ¿sí?, que hay que probar cuáles serían esas condiciones. Que el vector nulo que pertenece al espacio vectorial B pertenezca al subespacio y que se cumpla, ¿sí?, el primer axioma y el quinto, o sea que se cumpla la ley de composición interna para la suma y la ley de composición externa para el producto por escalar. ¿Qué era la ley de composición interna para la suma? Era que la suma de los dos vectores estuviera en el espacio vectorial. ¿Sí? Dados dos vectores, su suma tiene que estar o pertenecer al espacio vectorial, y dado un vector y un escalar, ¿sí?, el producto por el escalar tiene que estar o pertenecer al espacio vectorial. Con eso terminamos con espacio vectorial, ¿sí?, propiamente dicho, definición, axiomas y subespacio y condiciones para que, verificar que un conjunto sea subespacio de otro. Ahora vamos a ver qué es una combinación lineal, que es algo que venimos trabajando, ya lo hemos hablado un montón, pero ahora vamos a plantear la combinación lineal respecto
de estas nuevas definiciones que estamos haciendo, ¿sí? Respecto de los espacios, los objetos o los vectores de los espacios vectoriales. Entonces empezamos con combinación lineal, vamos a decir que un vector W es combinación lineal de un conjunto de vectores B1, B2, Bn, ¿sí? Lo podemos expresar de esta forma, siendo los distintos K sub i escalares. Vamos a hablar ahora de conjunto generador, porque esto se expresa en función de la combinación lineal. ¿Cuándo vamos a tener un conjunto generador? Tenemos vectores B1 hasta Bn que pertenecen al espacio vectorial B. Y vamos a decir que estos vectores generan al espacio vectorial B si cualquier otro vector, o sea, si todo otro vector, ¿ves? Todos, son todos los vectores del espacio vectorial B, o sea, pero otros distintos de estos, pero todos, se pueden expresar como combinación lineal de ellos. Entonces, para todo vector B que pertenece al espacio vectorial B, van a existir los escalares que permitan expresar esa combinación lineal, ¿sí? Entonces decimos que un conjunto va a ser generador, ¿sí? Este conjunto de vectores que pertenece al espacio vectorial B va a ser generador de ese espacio si todo otro vector de B se puede expresar como combinación lineal de ellos, ¿sí? Y obvio que para ello existen los escalares que lo permiten. Base. ¿Qué es una base? Dado un espacio vectorial B y un conjunto de vectores, B1, B2 a Bn, que lo indicamos como un conjunto S del espacio vectorial B, diremos que S es base del espacio vectorial B si cumple con dos cosas. Uno, que ese conjunto de vectores S tiene que ser linealmente independiente. Y la otra que tiene que cumplir es que tiene que generar ese espacio vectorial. Vimos recién, repito base, vamos entonces a decir que este conjunto de vectores que pertenece al espacio vectorial B es base de ese espacio vectorial B si ese conjunto es linealmente independiente y además genera el espacio vectorial B. Recién planteamos que para que genere todo otro vector de ese espacio vectorial tiene que poder expresarse como combinación lineal. O sea, armo una combinación lineal donde acá tengo otro vector de ese espacio vectorial. Y cuando hablo de independencia lineal, ¿qué planteo? Una combinación lineal, pero igualada ¿a qué? A cero, ¿sí? Entonces, vas a ver independencia lineal cuando todos esos escalares, ¿sí?, planteados en la combinación lineal sean iguales a cero. Y la dimensión es la cantidad de vectores en una base, ¿sí? Entonces recién hablamos de una base. Supongamos que la base, ese conjunto de vectores que son bases, ¿sí?, que cumplen ser linealmente independientes entre sí y además, ¿sí?, ser generadores de ese espacio vectorial. Supongamos en R3 los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, en R3 tengo esos tres vectores linealmente independientes. Si cuento, ¿sí?, son tres vectores, entonces la dimensión va a querer decir que es 3. Ahora, para un mismo espacio vectorial puedo tener distintas bases, porque podría encontrar otros tres vectores que sean linealmente independientes entre sí. Si tenemos entonces dos bases distintas en un mismo espacio vectorial, tiene que tener la misma cantidad de vectores linealmente independientes. Y cuando se trate del caso en el que el espacio vectorial es R a la n, podemos decir que si tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes en R a la n, ¿sí?, ese conjunto genera ese espacio vectorial. Y si tenemos n vectores linealmente independientes en este conjunto, o en ese espacio vectorial, decimos que es una base. Vamos a intentar pensar
un ejemplo, algo que haga menos abstracto a esta idea de lo que es una base, lo que es un conjunto generador y lo que es la independencia lineal. Hace un tiempo, ya hace unos años, ¿no? Leí un ejemplo en un libro que creo que está por la Facu, no me acuerdo el autor ahora, pero es un libro que venden en la Facu, que habla sobre la carta de un restaurante, y como que es muy claro para entender estas ideas. Pensemos que estamos en un restaurante y tenemos la carta, tenemos el menú. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos una base, ¿sí? Si podemos hacer dos cosas. Yo soy el dueño del restaurante, ¿no? Y digo, tengo todos los ingredientes para poder generar los platos que están en el menú que le ofrezco a mi cliente, ¿sí? Todos esos ingredientes, ¿sí?, van a ser linealmente independientes si no puedo hacer entre ellos, hacer combinaciones entre ellos que me produzcan un ingrediente que ya tengo. Por ejemplo, yo sirvo milanesas con papas fritas y con mayonesa. Entonces, si yo tengo en el conjunto, en la alacena, supongamos, en la heladera, donde vaya ese ingrediente, si yo tengo huevos, aceite y además tengo mayonesa, ¿sí?, no tengo en ese conjunto de ingredientes independencia lineal. ¿Por qué? Porque tengo aceite y huevo con el cual puedo hacer mayonesa. En cambio, si no tengo mayonesa y tengo aceite y huevo y el resto de los ingredientes, entonces sí tengo independencia lineal. Y si con todo lo que tengo puedo servir todo lo que dice el menú, todos esos ingredientes, ese conjunto de vectores, generan, ¿sí?, ese espacio vectorial, que sería todo ese menú. Si con todos los ingredientes que tengo no puedo hacer algo de lo que tengo en el menú, ¿qué quiere decir? Que no, ese conjunto no es generador, o sea, no va a ser base. Pero si con todos los ingredientes puedo generar el menú y entre ellos, ¿sí?, no se pueden hacer mezclas que produzcan alguno de esos mismos ingredientes, voy a decir que es base, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que ese conjunto de ingredientes sea base, o que genere pero que no sea linealmente independiente, porque me quedé sin huevo, pero tengo mayonesa y aceite, y bueno, estoy ahí o no tuve tiempo y tengo todo, compré todo, entonces no hay independencia lineal, pero genera, ¿sí? O podría no generar, pero ser linealmente independiente, me quedé sin algo, ¿está? Otra forma en la que podemos pensar esto de las bases sería, por ejemplo, con los colores primarios, que son 3, para generar todos los colores posibles que pudiera necesitar para, no sé, hacer algún tipo de pintura artística, ¿sí? O si tuviera, en este caso le digo los 3 colores primarios, rojo, amarillo y azul, o podría ser blanco y negro para generar todos los tonos posibles de grises para realizar otro tipo de pintura. ¿Sí? A eso también lo podemos pensar desde el punto de vista de si es base, si es linealmente independiente, conjunto o no, o si genera. Entonces vamos a ver espacios de filas y de columnas, que de algún modo esto lo manejan, pero ahora lo vemos desde otro punto de vista, con la idea de ver el tema de los espacios vectoriales. Entonces, hablamos de espacios de filas, que a veces les decimos renglones, acá lo ponemos como R, ¿sí?, o renglones, y de columnas. Vamos a decir que son espacios vectoriales asociados con matrices, y se utilizan para hallar vectores que constituyan una base. Entonces, tenemos una matriz de orden m por n, y vamos a decir
que las filas o renglones, ¿sí?, son estas, ¿sí? Ponemos las filas de la matriz como separadas, ¿sí? Entonces A11, A12, hasta A1n, ¿sí?, primer renglón de la matriz, A21, A22, A2n, segundo renglón de la matriz, y así sucesivamente hasta que llegamos al último renglón de la matriz, que está conformado por los elementos AM1, acá quedó mal, AM2 y AMN, ¿sí?, último renglón de la matriz. ¿Qué es lo que tenemos? M filas y n elementos. Entonces vamos a decir que el espacio de filas de la matriz A es el subespacio Rn generado por los m vectores filas, ¿sí? Lo miramos de otra forma. Tengo m renglones con n elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se está generando? Lo que tiene que ver con los elementos, ¿sí? El subespacio Rn, ¿sí?, se genera por los m vectores fila de la matriz A, ¿sí? El Rn, ¿sí?, la cantidad de elementos, está generado con los m vectores fila. Entonces, por eso se llama el espacio de filas. Pero lo genera, ¿qué cosa? Cada elemento, o lo podemos mirar como las columnas, no quiero que sea confuso esto. Fíjense de llevarlo de la mejor forma posible para entender que el espacio de filas se genera a través de ¿qué? De la cantidad de elementos. O sea, este va a ser Rn, ¿sí? Pero elementos contando como las columnas. Algo análogo vamos a ver para las columnas. Entonces, de la matriz describimos cada una de estas columnas, ¿sí? Entonces tenemos columna 1, columna 2, hasta columna n. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? N vectores columnas donde tienen ¿cuántos elementos? M elementos. Entonces vamos a tener un subespacio Rm generado por las n vectores columnas, ¿sí? Entonces ese espacio se llama espacio de columnas. ¿Qué es lo que miramos acá? Tenemos todas estas columnas, n columnas, y cada columna tiene ¿cuántos elementos? M elementos. La cantidad de elementos me dice y R a la cuánto, o sea, R a la n. Entonces tengo el subespacio R a la n generado por los n vectores columna de A. Eso se llama espacio de columnas de la matriz A. Por ejemplo, tenemos esta matriz, tenemos estos dos vectores filas, ¿sí? Estos dos vectores filas, ¿cuántos elementos tienen? 3 elementos. Entonces, ¿qué tenemos? El espacio de filas de la matriz A, ¿sí?, es el subespacio R3, ¿sí?, porque tiene, ¿qué cosa? 3 elementos, que está generado por los dos vectores filas de A. Y en este caso, ¿qué ocurre? Tenemos 3 vectores columnas, o sea, 3 columnas con 2 elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A corresponde al subespacio de R2, o sea, 2 elementos generados por los 3 vectores columnas de la matriz A. Y vamos a hacer una serie de consideraciones respecto a estos espacios. ¿Cómo? Estos espacios, ¿sí?, los vemos a partir de matrices. Vamos a hacer una aclaración sobre cuando realizamos operaciones elementales sobre las matrices. Entonces vamos a decir, las operaciones elementales sobre las filas de una matriz no cambian el espacio de renglones, ¿sí? El espacio de filas tenía que ver con ¿qué? Con la cantidad de elementos, ¿sí? Entonces, que yo permute filas, ¿sí?, las multiplique por un escalar y las sume, etcétera, etcétera, no cambia ¿qué cosa? La cantidad de elementos de cada fila, ¿sí? Entonces,
no cambia el espacio de renglones. Además, vimos que el espacio vectorial es cerrado para la suma y para la multiplicación por escalar, o sea, que admite cualquier combinación que resulte de aplicar las operaciones elementales. Una estrategia que podemos utilizar es determinar la matriz escalonada, ¿sí?, donde los vectores filas de la matriz distintos de cero van a constituir una base para el espacio de renglones, ¿sí? Esta es una estrategia que podemos usar ¿para qué? Para determinar, ¿sí?, vectores que pertenezcan ¿a qué? A una base, porque habíamos dicho, ¿sí?, que al principio de todo, ¿sí?, que esta idea de los espacios o los vectores fila y columna nos servía para determinar bases, ¿sí?, asociadas a un espacio vectorial. Entonces, si determinamos una matriz escalonada, los vectores fila distintos de cero van a constituir una base para el espacio de renglones de la matriz A. Además, los renglones y columnas podemos escribirlos en forma vertical y horizontal respectivamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que podemos escribir la matriz A y su transpuesta, ¿sí? Entonces, el espacio de columnas de la matriz A va a ser igual al espacio de renglones de la matriz transpuesta. Vamos a ver un ejemplo para que sea como más claro. Tenemos aquí una matriz que tiene bueno, acá empieza con columnas. Bueno, acá tenemos una matriz que tiene 3 vectores columna y cada vector columna tiene 2 elementos. Entonces, el espacio de columnas, ¿sí?, como tiene 2 elementos, va a ser R2. Acá tenemos la transpuesta de A, o sea, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 3 menos 1, 4, 3 menos 1, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? 3 vectores filas que cada uno tiene 2 elementos. Entonces, el espacio de renglones o de filas de A transpuesta es igual a ¿qué? A R2. ¿Por qué? Porque cada fila tiene 2 elementos. Entonces, el espacio de columnas de A es igual al espacio de renglones de A transpuesta. Además, la dimensión del espacio de renglones o de columnas de una matriz se conoce como rango de la matriz y es la cantidad de vectores de la base. Y por otro lado, sabemos que si la matriz es cuadrada y tiene rango n, ¿qué va a ocurrir? Es cuadrada y tiene rango n, quiere decir que es invertible. Si es invertible, quiere decir ¿qué cosa? Que el determinante de la matriz es distinto de 0. Y además, si pasa todo eso, ¿qué quiere decir? Que los vectores fila y columna de A son linealmente independientes. Entonces, si tengo una ecuación de este tipo, ¿sí?, o un sistema representado de este tipo, A por X igual a 0, o sea, un sistema homogéneo, o un sistema no homogéneo, en cualquiera de los dos casos, bajo todas estas condiciones, ¿qué pasa? Van a tener solución.